Hola amigos, buenos días. Una de las cosas que más alarma a cualquier propietario de perro es observar que en las heces de vuestro perro aparece sangre. Y cuando aparece sangre en las heces de vuestro perro, en sus cacas, lo primero que a continuación os preguntáis es qué podéis darle, qué remedios caseros que tengáis en casa os van a ser útiles para tratar este problema. Antes de empezar con los remedios caseros, os tengo que decir que la aparición de sangre en heces puede tener diferentes orígenes, diferentes causas. Puede estar ocasionada porque el animal tenga, por ejemplo, un tumor, un cáncer en la zona digestiva. Puede estar ocasionada también por la presencia de parásitos, que por su acción mecánica nos van a alterar la mucosa y destruyen la mucosa provocando el sangrado de la misma. Hay muchas enfermedades, tanto bacterianas como víricas, empezando por el parvo o siguiendo por casi cualquier tipo de bacteria, salmonella, coli, etcétera, que nos van a provocar una gastroenteritis hemorrágica y por lo tanto la aparición de sangre en heces. Algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, algo que provoque la inflamación de la pared del intestino, que habrá que averiguar qué causa la ha provocado. Normalmente suele ser también una causa infecciosa. Esto va a provocar que el animal sangre mucho. Y por último, un accidente traumático, es decir, que el animal haya ingerido, por ejemplo, un trozo de hueso, una esquirla, y esta esquirla se nos clave en la mucosa, provocando el sangrado luego en las heces. Con independencia de cuál sea la causa, porque vosotros no vais a tener capacidad de saber cuál es, esto difícilmente lo tiene que hacer luego el veterinario, y aún así ya os digo que no es fácil, muchas veces nos equivocamos, pues vosotros tenéis que seguir siempre el siguiente protocolo, y esto por favor seguirlo paso a paso, porque nos va a ayudar mucho después al tratamiento más efectivo del problema. Lo primero y principal, como en toda diarrea, es que dejéis al animal en ayuno total y absoluto, que nada de comida. Hay que parar el sistema digestivo del perro. Eso sí, que lo paréis no quiere decir que le dejéis de dar un líquido. Básicamente le dais agua o lo ideal sería, para que no se nos deshidrate, un suero, ya sea de farmacia o un suero casero, que aquí os he puesto un vídeo muchísimas veces de cómo se hace un suero casero fácilmente en casa. Como por causa del sangrado todo el sistema digestivo va a estar irritado, va a estar inflamado, pues no vas a estar dándole todo el tiempo agua. A partir de las 12 horas, 24 horas que el animal está en ayuno, conviene que le empieces a dar un caldo de pollo, porque el caldo de pollo tiene, no es que vamos a decir que tenga una capacidad antiinflamatoria, pero sí un efecto relajante. Aparte de que es una sustancia nutritiva, es algo que te sienta bien, y esto que decimos habitualmente de que sienta bien es por este efecto, digamos, relajante, de relajar o evitar que siga la inflamación en la mucosa intestinal. No es curativo, pero sí que alivia los síntomas de esta inflamación. Otra posible causa que antes me he olvidado comentaros de sangrado, de presencia de sangre en las heces, es que el animal se haya envenenado o que os lo hayan envenenado. En estos casos funciona muy bien el carbono activado. En este vídeo os explico cómo podéis utilizar el carbono activado, a qué dosis, cómo darlo, etcétera, etcétera, porque es un producto que nos va a ayudar mucho a la recuperación. Con independencia de la causa que nos esté provocando la aparición de sangre en heces, lo que hay que hacer también es evitar el sangrado, evitar que el animal se nos siga desangrando. Para eso hay una vitamina, que es la vitamina K1, que se le denomina vitamina de la hemostasia, que lo que va a hacer es cerrar esas hemorragias que pueden haber en la pared intestinal. Aquí en la descripción os pondré algún suplemento a base de vitamina K1 para que lo tengáis presente, porque es un producto que viene muy bien. Lo venden en diferentes países con diferentes nombres. Yo, si encuentro algunos, lo pondré aquí en la descripción, porque ya digo, es algo que conviene que tengáis o que vayáis a comprar, porque además se vende sin receta y no es especialmente caro. Y con independencia del tipo de diarrea, lo que hay que hacer también es dar a vuestro perro productos que nos compacten las heces. Y para compactar las heces, pues hay que utilizar desde el kaolín a la pectina, por ejemplo, la pectina de manzana, o bien
comprar productos que lleven estas dos sustancias en su composición. Aquí en España, por ejemplo, tenemos unas jeringas que venden que van con caolín y pectina, que es el Proenteric. Os lo pondré aquí en la descripción y aquí os pongo un vídeo explicando cómo funciona. Es un producto que yo recomiendo muchísimo porque se vende sin receta, funciona muy bien y te permite que prácticamente cualquier tipo de diarrea, venga con sangre o no, de entrada, hasta que lo puedas llevar al veterinario, esas heces se compacten, que no tengamos ese animal que, aparte de perder sangre, se nos esté también deshidratando por la pérdida de líquidos con la diarrea. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.